Perú, 1836. Primeros años de la independencia. El mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz logra terminar con las guerras caudillistas por el control del Perú, al derrotar a su contraparte, el general Felipe Salaverry, en la batalla de Socabaya. De esta manera, sellando los destinos de Perú y Bolivia, el día 9 de mayo, mediante la creación de un efímero pero enorme estado, la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación, personificada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, rápidamente se vio envuelta en un conflicto de intereses. Primero con la República de Chile, que veía amenazada su preponderancia en las rutas del comercio del Pacífico, y luego con la Confederación Argentina, que tenía problemas con los unitarios que se refugiaban en el territorio perteneciente a Bolivia, y además eran apoyados por Andrés de Santa Cruz. Así como también no estaba finiquitada aún la cuestión de Tarija con Bolivia, asunto que heredó la Confederación. Por último, la Confederación también tenía como enemigos a un grupo de peruanos de élites criollas, denominados los restauradores, principalmente originarios del norte, que veían en la Confederación una amenaza para la propia existencia e influencia del Perú, que había sido dividido en dos partes, lo cual otorgaba un papel más preponderante a la Bolivia de Andrés de Santa Cruz. En este mismo año de 1836, solo unos meses después, el gobierno chileno de Joaquín Prieto declaró la guerra a la Confederación, influenciado por el ministro Diego Portales, principal instigador de la intervención chilena en contra de las aspiraciones de Santa Cruz. Diego Portales, en una carta al general en jefe de la Fuerza Expedicionaria Chilena, Blanco Encalada, dejaría en claro su motivación belicista de acabar con el proyecto de Santa Cruz. La carta decía lo siguiente: la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivale a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos, estos dos estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo por el mayor número también de gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculadas a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre. El escenario general no se veía favorable para Chile, que tenía a la opinión pública en contra, dado que no eran claras las causas de ir a una guerra contra Perú y Bolivia para la gente. Además, la Confederación contaba con el respaldo de las potencias extranjeras, entre ellas Francia y Reino Unido. La tensión política y la oposición general a la contienda se trasladaron al ejército. José Antonio Vidaurre, jefe del regimiento Maipó, acantonado en Quillota, apresó a Portales cuando éste pasaba revista a los soldados, debido a que él era el principal instigador del conflicto. Aunque los sublevados fueron posteriormente derrotados, Diego Portales ya había sido fusilado. Aún así, la semilla de la discordia siguió su marcha. Más tarde se llevaría en secreto un pacto de alianza chileno-argentino para destruir a la Confederación, y ya para la segunda mitad de 1837, la Confederación se encontraba en el escenario menos deseado para cualquier general,
guerra en dos frentes. Por un lado, al sur de Bolivia en contra de la Confederación Argentina por el control de Tarija, y por otra parte, al sur del Perú, contra la Fuerza Expedicionaria Chilena y los peruanos restauradores. El 14 de septiembre de 1837, Chile envió a su ejército expedicionario con el fin de destruir a la Confederación. Encontrando nula resistencia en los puertos del sur peruano al que llegaban, para finalmente acantonarse en el puerto de Islay, provincia de Arequipa, y así poder ocupar la propia ciudad de Arequipa, que hasta día de hoy es conocida como la segunda capital del Perú por su valor histórico, cultural y económico. El 12 de octubre, el ejército restaurador ocupó la ciudad de Arequipa, pero no encontró la ayuda y adhesión que le habían asegurado los agentes peruanos. El coronel Antonio Irizarry, plenipotenciario del gobierno chileno durante la expedición, diría después que los restauradores confiaban en doblar sus fuerzas con la recluta y diserción masiva de cuerpos peruanos a su ejército. La cooperación argentina para distraer cuando menos un tercio de las fuerzas de la Confederación y el entusiasmo de los pueblos peruanos hacia su causa, de los que también esperaban obtener suministros y medios de movilidad. Los restauradores permanecieron inactivos a la espera de movimientos en su favor. Mientras las fuerzas confederadas provenientes del norte peruano y de Bolivia al mando del general Santa Cruz lograron reunirse conformando aproximadamente un ejército de 5.000 soldados para luego avanzar hacia la ciudad de Arequipa, otra división confederada al mando del general Antonio Vigil salió de Lima hacia el sur para cortar las comunicaciones entre la escuadra naval chilena y el ejército de Blanco Encalada. Mientras esto sucedía en tierra, en el mar, algunos buques de la Armada chilena empezaron a bloquear los puertos peruanos. Al llegar a Arequipa, el ejército confederado maniobró hasta ocupar posiciones favorables en el alto de la región de Paucarpata, que Santa Cruz calificó como el Balcón de Arequipa. En esta favorable posición estratégica, el ejército confederado montó su artillería protegida por 6 compañías de cazadores, mandando una columna de infantería y caballería a ocupar el cerro vecino. Con la finalidad de reconocer la posición confederada, el ejército restaurador desplegó unas columnas de infantería y caballería en el llano de Porongoche, frente a la posición de Santa Cruz en las alturas, quien ordenó al general Blas Cerdeña disparar a la artillería sobre los restauradores al tiempo que ordenaba a su caballería bajar al pie de San Lucas. Ante ello, la infantería restauradora se desplegó en guerrilla mientras su caballería se colocaba en la retaguardia. Sin embargo, no se llegó a iniciar combate alguno, puesto que las avanzadas restauradoras ya se habían retirado a su campamento en Miraflores. El ejército expedicionario chileno se encontraba en una posición desventajosa, debido a que por la altura podía ser fácilmente asediado por la artillería y acorralado. Viendo que la victoria era imposible y de proseguir con la contienda, esto los llevaría a una total aniquilación, y ante la insistencia de Andrés de Santa Cruz de iniciar las negociaciones de paz para evitar un inútil derramamiento de sangre, el comandante en jefe de las tropas chilenas, Blanco Encalada, aceptó negociar su rendición con condiciones. El 17 de noviembre de 1837, luego de 2 negociaciones donde Blanco Encalada pidió garantías para sus tropas y para Chile, celebraron el Tratado de Paucarpata, representando a la República de Chile, Blanco Encalada, y Antonio José de Irizarry, representando a la Confederación Perú-Boliviana, Anselmo Quirós y el chileno Ramón Herrera, quien era presidente del Estado sudperuano. El tratado establecía la devolución de los barcos apresados por Chile, el restablecimiento de las relaciones comerciales, la retirada de los ejércitos restauradores con todos sus implementos y el reconocimiento de la deuda reclamada por el gobierno chileno por el apoyo brindado a la independencia del Perú. El cumplimiento del tratado fue puesto bajo la garantía del gobierno del Reino Unido. Al regreso de la expedición restauradora a Chile, el gobierno emitió un decreto desconociendo el tratado firmado, aduciendo que los representantes chilenos no tenían facultades para hacer la paz, por lo que el estado de guerra continuaría como antes del Tratado de Paucarpata.
Al año siguiente, ya en 1838, Chile nuevamente enviaría un ejército restaurador, pero al mando del general Manuel Bulnes. Esta vez, Chile obtendría la victoria final tan solo un año después, en enero de 1839, venciendo al ejército confederado de Santa Cruz en la batalla de Yungay. De esta manera, poniéndole la estocada final a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y tú qué opinas? Tal vez, si Santa Cruz hubiese decidido atacar, en lugar de negociar la paz, ¿seguiría aún existiendo una especie de Brasil del Pacífico en Sudamérica? Si tienes alguna información o dato adicional, déjalo aquí en la casilla de comentarios. Y si te ha gustado nuestro trabajo, por favor no olvides suscribirte al canal para apoyar este proyecto. Hasta pronto.